Entonces estábamos viendo que, por lo menos otra vez explicando la parte de bloque de cortante, ya hablamos acerca de las líneas de fractura, pero te estaba mencionando que la parte de bloque de cortante es muy difícil que pueda llegar a presentarse una ruptura en forma de una figura plana, pero que sea irregular. Es decir, que ahorita ignora la parte que está en color rojo, ese recuadro en color rojo, ignóralo. Supongamos que el bloque de cortante pudiera ser este que estás viendo aquí. Así, así. ¿Qué tal? Recuerda que esto es una placa. Entonces aquí le colocamos PL. Recordemos que esta es una placa, entonces supongamos que el bloque de cortante sería todo esto. Toda esta parte de aquí sería pues mi análisis de bloque de cortante. Pero esto es muy complicado que se presente. ¿Por qué? Porque en primera nosotros estamos analizando secciones que están sujetas a una tensión pura. Entonces aquí le ponemos TP a una tensión pura. Por lo tanto, la parte de la tensión está pasando por el centroide de la sección transversal. Permíteme llevarme esta, bueno, hacer un recorte y explicártelo mejor en esta parte. Hasta aquí, mira, esta parte ya no me interesa. Hasta aquí, esta parte. Bueno, recapitulando, estábamos diciendo que es poco probable que exista un bloque de cortante como la que estás viendo en color verde. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos analizando secciones que están en tensión pura. A lo que voy es que si nosotros queremos ver esto en perfil, o bueno, en un corte, voy a dibujar esto acá. Esta sería la parte de la placa, visto en una sección transversal. Bueno, en un corte. Entonces aquí pasaría, bueno, aquí está muy grande. Esto pasamos por acá. Sería un corte más o menos por aquí, mira. Este sería mi corte. Le voy a poner una A. Y aquí le colocaríamos, bueno, una vista en A. Ahí está. Entonces yo lo estaría viendo de esa forma. Igual para que aquí se entienda. Esto sería más o menos así. Y ahí estaría mi placa que puede variar en la parte del espesor. Pero concretamente el vector resultante de la tensión, supongamos que va hacia acá. Ese vector resultante de tensión o una tensión última, recuerda que esta tensión última viene de la condición más crítica que se presentó en una serie de combinaciones de carga. Las combinaciones de carga pues son lo pertinente a la carga gravitacional, lo pertinente a incluir la acción accidental del sismo, la acción accidental del viento o quizás presiones, etcétera. Igual puedes incluir la parte de acciones que puedan favorecer a la parte de la estabilidad de la estructura, pero lo voy a dejar así. Recapitulando, por lo tanto, la parte de la tensión sería un pequeño vector que estaría aquí, mira, aquí, saliendo eh, de cierta forma. Si, bueno, voy a intentar hacer esta figura como si fuera una figura en 3D, con una especie de volumen. Esta sería la placa. Yo le dibujaría aquí unos ejes locales. Supongamos que este eje de acá sería un eje en X. El eje de acá, que aquí ya no se ve, pero sería la parte de arriba. O bueno, vamos a dibujar la parte de abajo. Este de acá sería Z. Y la parte de acá sería un eje en Y. Por lo tanto, este centroide estaría exactamente ubicado en el centro del corte A, que sería este de acá. Y sería exactamente, aquí sería delta entre 2. Aquí también sería delta entre 2. Y el espesor estaría este centroide exactamente. Ya no va a salir el dibujito, pero más o menos así. Estaría en, vamos a llamarle delta primo entre 2. Por lo tanto, la tensión última pasa exactamente en el centroide de esa sección que está sujeta a tensión. Es decir, que para que se presente un bloque de cortante como el que estás viendo en color verde, este que estás viendo acá, este que estás viendo aquí, es muy difícil que se presente. ¿Por qué va a ser difícil que se presente? Porque lejos de que puede que llegue a fallar de esta forma y que ya vimos que es poco probable, se tendría que presentar otros tipos de fuerzas o de acciones, bueno, de fuerzas últimas en varias direcciones. Es decir, que quizás esta tensión última no caiga exactamente aquí, sino que caiga exactamente o probablemente que tenga una componente así, que el resultante ya no sea esta, sino que tenga esto, pero que tenga un cierto ángulo de inclinación respecto a este centroide.
de la sección transversal. Ahí pudiera ser que se presente una falla así, pero no va a ser el caso. Y no va a ser el caso. Y de cualquier forma, que aquí yo no lo voy a tratar, hay un tema que se llama, bueno, que corresponde a la evaluación de elementos sujetos a atención, pero también elementos sujetos a atención y a cortante. Pero dejando de lado esa partecita, hay un tema que se llama balance de conexiones atornilladas. Ese balance de conexiones atornilladas trata sobre reducir esta posible excentricidad. Y si reducimos esa posible excentricidad, pues no va a existir algo ajeno a la parte de la tensión. Recordemos que si tenemos una excentricidad, por lo menos para el diseño de columnas, voy a dibujarlo acá, una columna de concreto. De cualquier forma, esto que tenga que ver con excentricidades, pues también va a aplicar para una sección que pudiese ser de acero. Eso tenemos una carga P, pero recordemos que nosotros no podemos diseñar una columna para una carga axial pura. Nosotros también tenemos que revisar por lo menos una excentricidad mínima. Y excentricidad mínima pues está mencionada ahí en alguna sección de la CNTC de concreto. Si existe una excentricidad, por lo tanto, se va a generar probablemente un momento. Y ese momento puede ser aquí, supongamos que este es MZ, y también puede presentarse otro momento en esta dirección, que puede ser MY, por así decirlo, suponiendo que X es el eje axial de esa columna. Entonces, lo que se intenta hacer con este balance de conexiones atornilladas es reducir o inhibir la parte de esa excentricidad. Pero lejos de inhibir, si es que no se puede lograr ese cometido, tenemos que analizar qué es lo que pasa con ese elemento mecánico extra, muy aparte de la tensión. Bueno, aquí sería compresión, muy aparte de la tensión, para ver cómo tratarlo y así considerarlo para el diseño de esa conexión de torrilla. Bueno, una vez dicho eso, es poco probable, voy a borrar toda esta parte de aquí, que se presente ese bloque de cortante en color verde. Lo que sí se va a presentar es el bloque de cortante que estás viendo aquí en color rojo. Eso sí es muy factible porque puede pasar aquí, pero lo más factible es que ese bloque de cortante sea este de acá, porque estaría pasando únicamente por la línea de acción del vector resultante de la tensión. Y recordemos que el bloque de cortante, el más propicio a fallar, pues sea el que tenga menor área. Por lo tanto, lo más factible de ese bloque de cortante que se llega a presentar, por lo menos para esta placa, pues sería este. Pero aún así tú puedes analizar este. Y quiero que notes que a la hora de incrementar esa sección o ese bloque de cortante, se va a aumentar el área gruesa de cortante. También se va a aumentar el área neta de cortante y el área neta de tensión va a permanecer constante. Por lo tanto, ya estamos intuyendo que si tengo menor área gruesa a cortante y menor área neta cortante, por lo tanto, en esta parte se va a reducir. Este AGV se va a reducir y este ANV también se va a reducir. Entonces voy a tener menor resistencia nominal, por lo tanto menor resistencia de diseño, por lo tanto un estado más desfavorable. Entonces ahí mucho ojo. Bueno, una vez dicho eso, vamos a pasar ahora sí con la parte de conexiones atornilladas. Esta parte simplemente es una introducción. La parte de estas conexiones atornilladas, por lo menos lo que yo voy a tratar con ustedes es las conexiones que van a fallar por apoyo. Por lo tanto, lejos de revisar que el tornillo sea capaz de resistir la tensión, vamos a revisar la parte de qué es lo que sucede con la forma del fallo del tornillo, pero que forzosamente va a estar apoyado en un elemento de la sección estructural de acero. Eso es lo que vamos a ver. Primeramente voy a mostrarles aquí algo muy importante. Algo muy importante. Recordemos que nosotros le mencionamos, bueno, tratamos que la parte de los tornillos o donde se van a colocar los tornillos, manejamos un diámetro de 2.22. Y esto venía dado por considerar un octavo de pulgada adicional
a la parte de un diámetro que más adelante voy a explicar de dónde viene. Pero eso lo manejábamos como una condición general, pero el caso es que no siempre va a ser general, porque existen varias dimensiones de orificios de tornillos que pueden ser viables emplear o no emplear para diseñar una conexión atornillada. Aquí en esta tabla J3.3, que recordemos que nosotros nos estamos basando en la quinta versión del IMCA, pero que después de explicar todo esto que tenga que ver con la quinta edición del manual IMCA, yo voy a volver a abrir la parte de la ISC, la versión más reciente, y mostrarte que no ha cambiado nada respecto a esa parte. Esto para solventar los comentarios que ya hice respecto de la versión del IMCA. Ahora, volviendo a esta parte, te mencioné que existen varias dimensiones de orificios donde se van a albergar la parte de los tornillos. Esos orificios van a ser orificios tamaños estándar, sobredimensionado, alargados cortos o alargados largos. Pero de una vez te adelanto que los únicos que vas a ocupar para secciones que están en tensión pura y que de cualquier forma yo te recomiendo que los ocupes también si es que están, eh, si es que no solamente existe tensión, sino también la parte de cortante, pues van a ser los orificios tamaño estándar y los sobredimensionados. ¿Qué es lo que pasa con los alargados cortos y alargados largos? Ah, pues esa parte no se van a emplear para secciones que estén en tensión y que estén en cortante. Esos se van a ocupar para otras condiciones, pero que no compete tratar por lo menos en este curso. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, que ya sé que sí lo voy a ocupar para la parte de tensión. La parte de tensión, por lo menos para la parte del cálculo. Y en este apartado, en esta columna, están los diámetros del tornillo. Y ese diámetro es el diámetro nominal. Entonces, permíteme dibujarte cómo, cómo es que se podría llegar a ver la parte de un tornillo. Supongamos que nosotros tenemos la parte eh, de la cabeza del tornillo y la parte del diámetro nominal del tornillo sería este. Así un dibujo demasiado simple. Este sería ese diámetro que tú estás viendo aquí en esta columna. Entonces esto lo voy a cambiar, esto lo voy a cambiar. ¿Y quién me va a decir cuál es ese diámetro? Ah, pues ese diámetro me lo va a decir un proveedor de tornillos. Pero no se emplean cualquier clase de tornillos. Estos tornillos son de uso estructural. Al igual que las secciones estructurales de acero, esos perfiles de acero, recordemos que tenían una designación según la ACTM o según las normas mexicanas de qué calidad o designación del acero pudieran tener. Regresándome a esta parte, esta placa de... Esto no. Esta, esta placa de aquí, no recuerdo cuál era la parte de la designación del acero, pero supongamos que es un acero A36. Por lo tanto, ese A36 lo voy a asociar a un valor de FY y a un valor de FU. Lo mismo va a pasar con la parte de los tornillos, pero ahora ya no, ya no vamos a hablar de acero A36, de A572, nada de eso. Ahora existe una designación propia para la parte de los tornillos estructurales. Entonces vamos a ver cuál es esa designación. Pero lejos de esa parte, un proveedor de tornillos estructurales me va a decir la designación del acero, es decir, cuál va a ser su resistencia, que esas resistencias la vamos a ver más adelante, pero también me va a decir cuánto vale esta cota de acá. Entonces yo puedo entrar con esa cota, supongamos que tenemos un tornillo de media pulgada, aquí está, media pulgada, y yo quiero pues ocuparlo para una sección que está a tensión, por lo tanto voy a checar que el diámetro estándar que yo debo de colocar para la parte de los cálculos son 9/16. De manera general, lo que tú estás viendo aquí es que a la parte del diámetro del tornillo le voy a tener que llegar a sumar un 16, pero esto lo vamos a ver más adelante. Una vez dicho esto, esta tabla está en la sección J3 del manual Inca. Vamos a irnos más acá abajo. Aquí en esta otra diapositiva ya te estoy colocando a qué hace referencia la parte de ese dimensionamiento que viene acá atrás.
Entonces, lo que tú estás viendo aquí es ese diámetro nominal del tornillo, este que te estaba colocando en color naranja. Lo voy a quitar. Esta es la parte del diámetro nominal del tornillo. Entonces, esto viene de la parte de un proveedor. Solamente lo voy a abreviar. Em, y tú solamente vas a ocupar lo que tenga que ver referente, si es que estás diseñando puras secciones a tensión o tensión y cortante, todo lo que tenga que ver con un dimensionamiento del orificio que sea tamaño estándar o sobredimensionado. ¿Qué es lo que pasa con las dos últimas columnas de esta tabla J3.3? Serían estas tablas de acá, mira. Estas columnas, esta columna de acá y esta columna de acá. ¿Qué es lo que pasa? Pues por lo menos yo solamente te estoy colocando lo que tenga que ver con el alargado corto. El alargado corto. Hago una aclaración, que esto de acá está mal. Bueno, luego lo corrijo, pero tú puedes llegar a intuirlo, porque aquí tenemos un diámetro de media pulgada, entonces aquí solamente harías lo referente, entrarías con media pulgada en esta tabla y verías cuánto le toca a la parte de un orificio alargado corto. Pero eh, volviendo al tema, ¿qué es lo que pasa con estos orificios donde van a estar colocados los tornillos? Quiero que notes recuerda que el tornillo es el diámetro nominal del tornillito, es este de acá. Este es el diámetro nominal del tornillo, este de aquí, el que estás viendo. Entonces, esto estás viendo el diámetro nominal del tornillo. Lo que estás viendo aquí a los lados, es decir, esto de acá, este pedacito y este pedacito de acá, y también este pedacito y este pedacito de acá, son dimensiones más grandes que el diámetro nominal de tornillo. Pero quiero que pienses un poco más. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás plenamente jalando un elemento? Pues a la hora de jalar ese elemento, lo que va a pasar es que ese tornillo, por muy apretado que esté, que eso se maneja con un tuerque, pues tendrías todo este camino todavía para poder mover el tornillo. O lejos de mover el tornillo, para mover todo el elemento que está acá, que se pasaría a un segundo estado hacia acá, suponiendo que se mueve hacia acá. Entonces, producto de eso, tú todavía tienes este delta para que se pueda llegar a caminar esa conexión. Y lo que va a suceder es que probablemente se pueda cortar la parte del tornillo. Obviamente hay que checar esas condiciones, pero es más susceptible a que se llegue a cortar. Por lo tanto, si tú diseñas o consideras esto para tensión, pues este tamaño de orificio donde va a estar colocado el tornillo, pues es poco viable. Por lo tanto, no es recomendable para ocuparlo ni a tensión, ni si es que estuviese a un cortante. No lo ocupamos para esa parte. Por lo tanto, aquí tengo menos espacio. Y ese menos espacio, pues es muy pequeño. Por lo tanto, se recomienda la parte o yo te hago la recomendación que ocupes orificios tamaño estándar y sobredimensionado. Pero ya cayendo en lo que estamos viendo en el curso, vamos a ocupar solamente la parte de los orificios tamaño estándar. Pero también pudieras ocupar la parte de los orificios sobredimensionados. Vamos a irnos a esta parte de acá. Y lo que tú estás viendo aquí es cómo poder realizar la parte de los orificios en una sección de acero. Aquí coloco uno de esos métodos y uno de los métodos más controlados es la parte del oxicorte. Esta parte del oxicorte pues sí se realiza en un taller. Pero también puede que la parte del calor genere pues una especie de sobreesforzamiento en la parte de donde voy a realizar esa perforación. Y por otra parte, aquí coloco una sección que me parece que era de aluminio, que es una sección que ahorita no vamos a ver nada de lo que tenga que ver con aluminio, pero imaginemos que tenemos un tornillito exactamente acá, mira, un tornillito exactamente acá. ¿Qué es lo que pasa si está sujeto esto a una tensión hacia acá? Pues lo que va a pasar con este tornillo es que de cierta forma, si es que también se presentan cargas repetitivas, pues ese tornillito ahora va a estar en esta parte de acá.
entonces existe ese camino para llegar a moverse. Por lo tanto, no es recomendable para emplear elementos que están sujetos a tensión, a una tensión pura. Una vez dicho eso, esta es la parte, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero recordemos que tenemos el diámetro y esta parte de acá que viene de las tablas. A todo eso se le va a conocer como un diámetro nominal, diámetro nominal, diámetro nominal. Entonces recordemos, estábamos acá, a toda esta cota, estoy moviendo mi mouse, es un diámetro nominal. Por lo tanto, aquí ya les coloco de manera general que nosotros vamos a ocupar este diámetro nominal, ojo, únicamente, bueno, con el color naranja, únicamente se llegó a emplear para las revisiones por ruptura y por bloque de cortante. Por lo tanto, esto, si yo hago el resultado de todo esto, esta dimensión, este dB final, este D nominal final, este sí lo voy a ocupar, pero para revisiones que tengan que ver con ruptura y bloque de cortante. Es decir, las revisiones pertinentes para el elemento. Ay, una disculpa. El elemento de acero. Es decir, para el perfil en pocas palabras. Ahí sí voy a ocupar esta parte de acá. Y en esta otra tablita que tú estás viendo aquí, esta tabla que estás viendo acá, simplemente coloco el diámetro del tornillo, que va a ser 1/2, 5 octavos, 3/4, 7 octavos. Y aquí la dimensión de la parte de, bueno, la dimensión de ese orificio, pero únicamente para la columna que tenga que ver con lo estándar. Si yo hago de cierta forma la resta entre la parte del orificio y la parte del diámetro nominal del tornillo, pues voy a obtener un valor constante. Por lo tanto, lo único que se está incrementando hacia acá y hacia acá únicamente es un 16avo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o algún comentario? Ah, pero esto está en pulgadas, ¿eh? Ojo, esto está en pulgadas. ¿Hasta ahí alguna duda o algún Mm, comentario? De mi parte, no. ¿No? Bueno, cualquier duda me dice. De manera general, como yo te estaba adelantando me parece que la sesión pasada, esto viene estipulado en el manual Inca, pero viene mejor explicado en esta parte, en la sección 312 de la CNTC de acero del año 2020. Ahí viene bien estipulado a qué hace referencia este 16avo por daño y este 16avo por tolerancia. Eso es lo que ocupamos para las revisiones por ruptura y por bloque de cortante. Ahora, nosotros no vamos a ocupar nada de eso y únicamente vamos a ocupar el diámetro nominal. Y este diámetro nominal es con el que vamos a revisar lo pertinente, pero para tornillos. Y esos tornillos van a fallar por aplastamiento y desgarramiento. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero hasta este punto únicamente hemos visto cómo digamos, elegir más claramente el orificio donde va a estar colocado el tornillo, pero que únicamente va a estar sujeto a una tensión pura. Continuando con esta parte y sabiendo que vamos a ocupar únicamente el diámetro nominal, pues ese diámetro nominal únicamente sería esta tabla que tú estás viendo aquí, esta tabla de aquí, que recordemos que de manera constante es un 16avo, ¿sí? De manera constante. Entonces, esta tabla que vamos a estar ocupando aquí, lo vamos a ocupar únicamente con lo que es estándar, con esta tabla, pero con la columna que tenga que ver con el dimensionamiento del orificio tamaño estándar, vamos a revisar los tornillos y que los tornillos, que están sujetos únicamente a la parte de tensión, se van a revisar por aplastamiento y por desgarramiento. Eso es lo que vamos a tratar de ahorita en adelante. Ahora, ya que vimos cómo va, o por lo menos las primeras condiciones que vamos a revisar para la parte de los tornillos estructurales, vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Ya vi
cómo checar la parte del orificio de los tornillos. Ya vi que cuál voy a ocupar, únicamente la parte de los orificios tamaño estándar. Aquí te estoy colocando de manera muy simple, muy simple. Es una figura que tomé de Google. Lo referente al diámetro nominal de la parte de los tornillos. Ahora, estos tornillos son de uso estructural. Por lo tanto, aquí tenemos una designación propia para la calidad o del tipo de acero eh, que están presentes en los tornillos. Aquí tengo una designación y esa designación es un A325. Ya no tiene nada que ver con un A36, no tiene que ver con un A572, que esa parte, que lo vimos en una tabla del manual IMCA, únicamente es propio para las secciones de acero. Para la parte de los tornillos, pues es otro tipo de designación de acero. Ahora, estos tornillos estructurales puede ser completamente roscado, es decir, que esta rosca que tú estás viendo aquí, esta especie de líneas, puede que llegue hasta la parte del tope de la cabeza del tornillo o pueden que sean parcialmente, parcialmente, este, bueno, que la parte de la rosca sea parcialmente, como el que estás viendo en esta parte. Una disculpa por, este, por el contratiempo. Am, Ojo, si el tornillo es estructural, es de uso estructural, es decir, A325, esta tuerca de aquí también tiene que ser de uso estructural. Ojo, hay mucho cuidado. No puedo empatar un tipo de acero con otro tipo de acero para la parte de los tornillos. Hay mucho cuidado. Si es que estás a cargo en un futuro de la parte de la supervisión, pues esto es muy puntual que debes de ir checando. Que la parte del acero sí sean compatibles. Igual, para la parte bueno, tendrías que tener más experiencia, pero también para la parte de la supervisión de las soldaduras, que no voy a tratar nada del tema de la supervisión, pero sí vamos a ver lo pertinente para revisar los cálculos que tengan que ver con la parte de la soldadura. Por lo tanto, si a mí me llegan a entregar un plano de soldaduras, pues puedo llegar a interpretarlo y puedo llegar a ver en campo que se esté realizando de forma correcta según los lineamientos normativos. Bueno, quitándome esa parte de ahí, lo que tú estás viendo aquí es la separación mínima o separación máxima que puede haber entre tornillos. Esa separación puede ser una separación perpendicular, como la que estás viendo aquí, una separación perpendicular, una separación horizontal, o puede ser una separación en diagonal. Por lo tanto, de la placa del ejercicio número 3 o del ejercicio 2 o del ejercicio 1, tú ya puedes checar que ese ejercicio esté conforme a la separación mínima y máxima entre los tornillos. Ojo, esa separación se toma al centro del orificio de los tornillos. ¿Cuánto va a ser esa separación? Por lo menos la separación máxima, ojo, la separación máxima va a ser igual al valor de 24 veces el TP mínimo. Ojo, aquí mucho cuidado. Vamos a descartar esto. Recordemos que si yo quiero ocupar la parte de los tornillos para unir una sección que está sujeta a tensión, recordemos que los tornillos van a unir por lo menos dos elementos. Entonces supongamos que esta es una placa y que atrás de esta placa pues hay otra placa mucho más extensa. Una placa más extensa por aquí, por acá, sería esta placa de acá. Ahí sería la otra placa que yo estoy viendo. Supongamos que la placa en color azul, lo voy a tratar de achurar solamente la parte de acá para que se entienda. Bueno, este es un verde, sí, es un verde. En la parte de azul, supongamos que esta placa en color azul, esa placa en color azul, pues esa placa, supongamos que son de media pulgada. Y la placa que está en color verde, supongamos que es esta placa, la que tú estás viendo, esta, la que estás bueno, está encima, supongamos que esa placa es la voy a colocar acá, una placa de, no sé, de 1 pulgada. Es muy grande, pero de 1 pulgada. Entonces, lo que vas a hacer aquí es revisar cuál es el espesor mínimo de los elementos conectados. Para este caso, pues va a ser la placa en color azul.
Por lo tanto, va a regir la placa en color azul para la consideración de la separación máxima. ¿Y cuánto va a ser eso? Ah, pues por lo menos tengo que evaluar lo referente a este vector y lo referente primero a esta fila de este vector columna. Entonces evalúo cuánto es TP mínimo, lo comparo ahora con otra parte que solamente es una constante, que son 12 pulgadas, y veo cuál es la parte menor que tenemos de estas dos, y eso es lo que va a regir. Ahora, el TP mínimo, aquí lo coloco, es el espesor mínimo de las partes conectadas, que para este caso, como lo vimos, va a regir la placa de media pulgada para esta conexión. Voy a cerrar esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la separación mínima? Ya vimos que es... dame un segundo. Ya vimos qué es lo que pasa con la separación máxima. Ahora, la separación mínima, esa separación mínima va a estar... bueno, aquí te coloco una imagen muy sencilla. Supongamos que esto es la parte del alma de una sección I. Entonces la sección I estaría más o menos así, en la sección I. Yo solamente corté la parte del alma y la parte del patín. Esto de acá pues ya no lo coloqué. Por lo menos para la parte de, o bueno, no necesariamente una sección en I. De manera general, la separación mínima que debo de checar es la que está eh, cercano al elemento, a este elemento en color gris. Esa es una separación mínima, debo de checarla. Debo de checar la separación mínima al borde y la separación mínima al otro borde. Y recordemos que esa separación mínima se toma a partir del centroide del orificio, donde va a estar ese tornillo, que puede ser un orificio tamaño estándar, como estamos viendo aquí. Que para la parte del ISC también viene en esa tabla. En la tabla J3, 4. Ahora, esa separación misma ya no depende de una formulita que vimos anteriormente y ya no va a depender del espesor mínimo, sino ahora va a depender, la separación mínima va a depender del diámetro del tornillo. Es decir, la separación mínima va a variar si yo tengo un diámetro nominal del tornillo de media pulgada, de 2 pulgadas, de 3/4 de pulgadas, pero también va a depender del tamaño de perforación o del orificio que va a albergar el tornillo. Entonces, de ahí depende la separación mínima. Por lo tanto, permíteme un momento. Para la parte de que estábamos mencionando, por lo menos para la parte de las distancias mínimas, tenemos esta tabla. Aquí yo la voy a cortar hasta aquí. Quiero que vuelvas a recordar que te mencioné que esta distancia mínima, lo voy a colocar aquí, esa de min, dependía de qué, primero que nada, del diámetro del tornillo. Pues aquí nada más lo voy a colocar así como un phi de T, un phi del tornillo. Pero también va a depender de la parte del el tipo de conexión. Entonces, para esta parte, déjame volver a ver aquí. Ok, mira, estos son para orificios tamaño estándar. Entonces, aquí, esto es para un estándar, STD. Es para un orificio tamaño estándar. Entonces, debo de irme a la tabla que tenga que ver con orificios tamaño estándar y checar qué diámetro nominal yo tengo. Supongamos que tengo un diámetro nominal de media pulgada, por lo tanto, la distancia mínima que debo de checar son 3/4 de pulgada. Entonces, para esta parte de acá, debo de revisar que esta parte sea por lo menos de 3/4 de pulgada. Lo mismo va a pasar aquí y lo mismo va a pasar acá. Hay que revisar esa cuestión. Eh, pero bueno, esto es para la parte de los orificios tamaño estándar. Aquí tenemos otro para bueno, esta es la misma tabla, pero esta tabla de acá está dado en pulgadas y esta parte de acá está dado en milímetros. Entonces aquí yo puedo también ver la parte de, de ese diámetro, pero dado en milímetros. Una vez dicho eso, vamos a continuar. Esta parte está en el ISC, en la sección J, pero plenamente aquí en esta página. Aquí la que estás viendo. De cualquier forma, este archivo ya está en la carpeta que tenemos o que les llegué a compartir. Bueno, aquí están viendo mi pantalla nuevamente. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Como ya te adelanté, la parte de los tornillos tiene su propia designación.
para la parte de los tornillos, esta designación se van a dividir en grupos. Vamos a ver esos grupos más acá abajo, antes de ver toda esta parte de acá, para que se entienda. Esa tabla de grupos viene bueno, no en esta pantalla, sino en esta captura de pantalla, que viene igual en la quinta versión del Inca. De cualquier forma viene en la parte de la ISC. De nueva cuenta, también en una tabla que tiene exactamente el mismo nombre. Esos tornillos van a ser tornillos del grupo A y del grupo B. Nosotros no vamos a ocupar nada que tenga que ver con los tornillos, estos que estás viendo aquí, tornillos A307. Esos no son propios para uso estructural. Únicamente van a ser para uso estructural la parte, y que no necesitan tantos requerimientos, la parte de los tornillos del grupo A y del grupo B. Regresando a esta parte de acá, para la parte de los tornillos del grupo A, van a ser aquellos con acero ACTM A325. Esa va a ser su designación de calidad del acero, según la ACTM. Ahora, esos tornillos pueden ser tornillos tipo X o tornillos tipo N. Ahora, ¿cuál van a ser esos tornillos tipo X? Pues la parte de los tornillos tipo X son aquellos que la parte de la rosca no está incluida en los planos de corte. Ahorita vamos a explicar qué es un plano de corte. Por lo tanto, la parte de los tornillos son grupo A y grupo B. Los de grupo A y grupo B son de uso estructural. Los del grupo A tienen una designación de acero ACTM A325. Ahora, ese grupo estructural, bueno, esos tornillos de de uso estructural del grupo A con calidad de acero ACTM A325 se subdividen en tipo X y tipo N. ¿De qué va a depender que sean X o que sean N? Dependiendo si el plano, bueno, si existe un plano de corte en la parte, de eh, de la rosca. Si es tipo N, significa que la rosca sí está incluido en el plano de corte, o también llamado plano de falla. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Y lejos de saber si es tipo X o tipo N, existen otra subclasificación, que son estas filas. FNV simplemente es la resistencia al corte y FNT es la resistencia a tensión. Es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, un tornillo va a estar sujeto a tensión, pero también producto de que va a unir dos partes. Vamos a hacer un recorte. Dos partes, pues también va a estar la parte del cortante. Voy a hacer esto. Supongamos que tenemos una placa en esta parte. Aquí tenemos una placa, más o menos así, más o menos así. Así, es esa placa. Le voy a dibujar un contorno igual para que se entienda mucho mejor. Tendríamos una placa así. Esta sería la parte de la placa. Aquí forzosamente tendría que ir algo llamado arandela. También le conocen como rondana, pero el término correcto es arandela. Aquí va una arandela. Entonces ahí lo coloco. Se llama arandela o rondana. Bueno, también le conocen como rondana, pero el término más exacto es arandela. Ahora, esa arandela también es de uso estructural. Ojo, tenemos esa placa, que va a ser la placa número 1. Le vamos a poner PL número 1. Y vamos a dibujar otra placa, aquí en esta parte. Aquí tenemos otra placa, pero ahora en color verde. Aquí ignora que el tornillo, pues prácticamente ya está dentro de las placas. Ahorita voy a ignorar esa parte. Aquí vendría la otra placa, más o menos. Entonces aquí tendríamos una placa número 2, una PL número 2. Quiero que pienses un poco, bueno, que imagines un poco que de cualquier forma esto va a estar sujeto a una tensión, y la placa en color verde pues también tiene que ser capaz de soportar esa tensión. Nosotros ya vimos cómo revisar lo pertinente a las fallas del elemento estructural. Ahora estamos con la parte de los tornillos. Producto de que esta placa en color azul está en tensión, pues
Los tipos de falla que se pueden presentar en el tornillo van a ser también los de tensión, pero eso por lógica. Pero quiero que prestes más atención y veas que en esta zona donde va a estar el tornillo, en esta zona va a existir una falla por cortante. Cortante. Una falla por cortante. Por lo tanto, es necesario revisar cuánto es que va a resistir ese tornillo en esa zona. Ahora, como lo estamos viendo de esta forma, supongamos que la parte de, de las roscas, lo voy a colocar en color rosa, son estas roscas en color rosa. Y aquí de cierta forma, pues serían con... ignora la parte del tornillo que está acá, seguirían acá, seguirían acá, seguirían acá, seguirían acá. Todavía seguirían, 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 seguirían y seguirían. Entonces, este tornillo que tú estás viendo aquí, este de acá, este es un tornillo, este, bueno, completamente roscado. No es parcialmente roscado, sino solamente estaría una parte, en una parte de toda la longitud, la rosca que estás viendo en líneas en color rosa. Por lo tanto, si las roscas atraviesan el plano que se está formando en color café, eso se va a considerar como un tipo de conexión. Y ese tipo de conexión va a ser la que estamos viendo acá, mira. Ese tipo de conexión que sí está incluido en el plano de corte, en lo que estás viendo en color café, son un tipo N. Puede ocupar tornillos estructurales grupo A tipo N, pero ¿por qué son tipo N? Ah, porque la rosca sí está incluido en el plano en color café. Vamos a verlo más detenidamente en esta otra diapositiva. Aquí de nueva cuenta vemos que ese plano de corte sería este, el que estás viendo aquí, que se están uniendo dos placas. Aquí también faltaría la parte de la rondana o de la arandela. Aquí estás viendo una conexión tipo X. ¿Por qué? Porque quiero que notes que la parte de la rosca no llega o no está completamente roscado todo el tornillo, sino solamente llega hasta esta parte. Pero como el plano de corte que está uniendo a la placa en color verde y la placa en color rosa se unen en este plano en color azul, pues no toca la parte de la rosca. Por lo tanto, es una conexión. Supongamos que estamos trabajando con tornillos estructurales del grupo A con designación ACTM A325 tipo X. Entonces aquí ya vería por qué es tipo X. ¿Qué es lo que sucede para los tipo N? Pues aquí la rosca sí está incluido en el plano de falla. Aquí no se alcanzaría a ver tan bien, pero aquí está incluido el plano de corte. El plano de falla incluye a la parte de la rosca. Ahora, cuál va a ser lo más desfavorable? Recordemos, o hagamos una pequeña analogía. Para la parte de la revisión de la sección estructural de acero por fluencia, lo asociábamos al área total de la sección de acero. Si yo tengo menor área de acero, tengo menor resistencia de fluencia, o bueno, menos resistencia nominal. Entonces, quiero que tengas presente que si el plano de falla está incluido en las roscas, pues va a fallar por lógica. Primero, o bueno, se va a presentar una condición, no fallar, sino va a presentar una condición más desfavorable. Los tornillos que sean tipo N que un tornillo tipo X, porque el tipo X no existe una reducción en el plano de corte. Ojo, ojo, lejos de lo que expliqué, pueden existir varios planos de corte, porque aquí puedo tener, bueno, aquí están conectados dos elementos, pueden estar conectados tres elementos con diferentes espesores. Puede ser un espesor en color verde de media pulgada, este de 3/4, etcétera. Pero pueden estar unidos más de dos elementos. Entonces pueden existir un plano de falla aquí y quizás otro acá. Otro acá. ¿Producto de qué? Ah, pues producto de que acá existe otra sección conectada. Otro elemento, perdón. Otro elemento conectado. Continuando con esta parte de acá. Ya de forma general, podrías identificar esta parte de aquí. No siempre se va a presentar esto, ¿eh? No siempre se va a presentar esto, pero por lo general, para un plano de una conexión atornillada o un plano de taller, se va lejos también de las especificaciones propias, se va a nombrar primero, se va a nombrar primero la D, que es el diámetro del tornillo,
Esta parte de aquí no es muy común, no es muy común. Esto ya solamente es para algo más detallado, entonces puede que esté incluido, puede que no esté incluido. Luego va a pasar la parte de la longitud y el grado de acero, que recordemos que puede ser, bueno, aún no hemos visto todos los grados de acero, pero por lo menos el A325. Y el tipo de conexión, que puede ser tipo de conexión X o puede ser conexión tipo N. De manera general, aquí tenemos, por ejemplo, aquí es un tornillo con una conexión tipo X y el acero va a ser una 325 y solamente se va a prestar un plano de corte. Ahora, aquí te estoy presentando de manera general una ficha técnica de clavos nacionales. Clavos nacionales sí te permite o te ofrece la oportunidad de adquirir uno de sus productos, que son estos tornillos de uso estructural. Aquí vendría la parte de la longitud de rosca, mira, eso que veíamos anteriormente en las especificaciones estructurales. Aquí estaría la parte de la longitud de rosca. Esto es muy preciso para las ingenierías, o bueno, una de las ingenierías que es una ingeniería mecánica, que es algo mucho más preciso. Pero si yo quiero detallar más mi plano, pues también puedo colocar esa longitud de rosca que puede variar. La parte del espesor, la parte de cuánto mide la sección de la cabeza del tornillo, la designación del acero. Pero aquí viene la parte de la marca, cuál va a ser la parte que tenga que ver con las roscas y la parte de las especificaciones. Mira, aquí viene. Eso sería lo relevante para mí. Aquí en esta otra ventana también viene, bueno, en otra diapositiva también viene de la página de internet de clavos nacionales y ahí tendríamos también que ocupar la parte de las roscas o, bueno, perdón, la parte de las rondanas o arandelas. Y esas arandelas o rondanas también son de uso estructural. Entonces hay mucho cuidado. Si es que yo estoy supervisando algo, tengo que ver que las arandelas o esas rondanas también sean de uso estructural y no sean simplemente una arandela. Las arandelas de uso estructural siempre, siempre, también los tornillos, también la parte de las tuercas, también van a estar, le van a colocar aquí una especie de grabado que va a decir cuál va a ser su designación de acero. Entonces ahí, mucho cuidado. Vuelvo a repetir, la parte de las tuercas también son de uso estructural. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos que empatar. Vamos a recapitular un poquito más. Hay que empatar, o bueno, hay que tener un orificio preparado en la parte de la sección de acero. Eso hay que prepararlo ya sea en taller o sea en campo. Yo te mencioné la parte de taller que puede ser con un oxicorte. Ahora que ya sé el tamaño del orificio, pues hay que colocar la parte del tornillo y ver cuál va a ser la parte de las roscas que tiene ese tornillo, también la arandela de uso estructural. Y ahora la tuerca también tiene que empatar con la rosca del tornillo. Por lo tanto, aquí, bueno, no se alcanza a ver tanto, pero aquí menciona tuerca hexagonal con cuerda estándar. Es decir, estas cuerdas que estás viendo aquí también tienen una separación, o no, llamémosle grabado. Esos grabados pueden ser estándar o pueden ser finos. Mira, aquí también tenemos esos tipos de cuerda para uso estructural, pero ahora va a ser con cuerda, bueno, sí, con cuerda, tamaño estándar o puede ser un tamaño fino, es decir, estas puede que estén eh, más cercanas una de las otras. Entonces ahí mucho ojo si es que vas a checar algo que estés en la parte de supervisión. Hay mucho ojo. O si vas a recibir algo, también checa que la parte de las tuercas, de todo ese, de esos planos, que de manera general todo se arme en un taller, si es que es algo pequeño. Pero si es en campo, pues hay mucho cuidado para la parte de qué recibes y qué es lo que se está implementando en el campo. Hay mucho cuidado. Aquí, de forma general, de nueva cuenta te coloco la parte de las partes de una conexión atornillada. Tenemos lo que tenga que ver con la rondana, aquí de manera general así se le conoce, la parte de la rosca, la parte de la tuerca, la parte de la cabeza, la parte del cuerpo y estas son las dos partes que se están uniendo. Lo, Quizás puede que algunos catálogos los llegues a encontrar en inglés, entonces por eso te estoy colocando esta parte.
Quizás no lo encuentres como arandela, ni lo encuentres como la parte de rondana, sino lo encuentres con esta terminología. ¿Hasta ahí alguna duda? De mi parte, no. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Volvemos a recordar, esto es mucho de recordar y tener presente siempre, que aquí tengo dos partes conectadas por medio de un tornillo. Ahora aquí vamos a presentar un cortante simple porque únicamente hay un plano de falla. Aquí tenemos un cortante doble porque tenemos dos planos de falla. Ahora, dependiendo si la rosca está completamente en todo el cuerpo del tornillo, pues van a ser conexiones tipo X. Si están únicamente parcialmente roscados, supongamos que la rosca solamente llega hasta aquí, pues van a ser conexiones tipo N. ¿Sí? Continuando con esa parte de acá. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede con la parte de las resistencias que vienen en el manual Inca o también vienen en la CNTC de acero del año 2020 y que también viene, obviamente con otras unidades, en la parte de la ISC más actual. Esta tabla va a ser la tabla J3.2, por lo menos para la quinta versión del IMCA, y nos menciona cuál es la resistencia nominal de sujetadores y partes roscadas, y está en kilogramos, y lo que está en paréntesis está en megapascales. Pero te adelanté que nunca vamos a ocupar los tornillos A307, esos no son para uso estructural, pero los que sí son para uso estructural, que no cumplen con tantos requisitos, quiero que veas esta parte de acá y aquí se tienen que cumplir más requisitos, pero esos requisitos no lo vamos a tratar el día de hoy, únicamente con estos dos puntos, los del grupo A o los del grupo B. Los del grupo A, que aquí lo maneja, van a ser los tornillos con una calidad de acero A325. ¿Qué pasa con los tornillos del grupo B? Que también puede ser que el plano de falla esté en la parte roscada o puede que no esté en la parte roscada, aquí N o X. Para los tornillos del grupo B son tornillos con una calidad de acero mucho mayor. Y lo estás viendo en la resistencia, en la columna que tenga que ver con la resistencia nominal, es decir, con esta columna. Para los tornillos del grupo A, los tornillos, hablando en megapascales, soportan 620 megapascales. Pero los tornillos del grupo B soportan más. Entonces es una designación de acero más alta o más calificada para soportar acciones más grandes. Es decir, que los tornillos catalogados del grupo B son más costosos. Son más costosos, pero me aportan más resistencia. Si es que el proyecto lo pide y es que no tengo tanto espacio para la conexión atornillada, pues estaría ocupando un tornillo del grupo B. ¿Cómo fundamentar que estoy ocupando eso? Pues necesito ver primero que nada la conexión. Tengo que ver si existe espacio o no existe espacio. Si ver que falla, bueno, no, ver que no está acorde a las condiciones arquitectónicas o que me dice el cliente, pues ahí también debo de checar toda esa parte. Pero de manera general se ocupan tornillos del grupo A. No significa que el grupo B no se emplee, sino que sí se emplean, pero son más costosos. Y eso pues ya hay que tratarlo con el cliente o con la empresa que a mí me está contratando para fundamentar que voy a ocupar tornillos del grupo B. ¿Se pueden ocupar? Sí, pero depende de los costos y de un sinfín de cosas más. Que luego surgen. Luego te pueden decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto con este recurso y quiero que empates la parte de los costos con la parte del presupuesto. Entonces puede que haya bueno, un sinfín de variables que pueden depender o no depender de la parte de lo estructural. Que lo lógico sería que, que muchas veces sí se hicieran reuniones más específicas, pero igual por la parte de los tiempos, o hay muchas personas involucradas en un proyecto, pero eso ya son pláticas ajenas al curso. Vamos a continuar. Para la parte de la resistencia de las conexiones atornilladas y roscadas, por lo menos en la sección de nueva cuenta, en la sección J3, pero en la sección 6, viene lo referente a la resistencia a tensión y a cortante de los tornillos para partes roscadas. Permíteme quitarme esto de acá, descartar, irme para acá y borrar esto que no me compete. Esta parte de acá lo borramos y ahora sí, esa resistencia voy a calcularla como estamos viendo aquí. Recordemos que nosotros estamos trabajando con el RFD, por lo tanto necesitamos
necesitamos una resistencia de diseño, y esa resistencia de diseño siempre va a ser, por lo menos aquí para tornillos, va a ser un valor de phi asociado a tensión o asociado a cortante por la parte de la resistencia nominal. Aquí ya tenemos la parte de phi y la resistencia nominal estaría dada para esta parte. Esta es la resistencia de diseño a tensión o a cortante. Aquí viene bien estipulado. Entonces no es nada del otro mundo. Aquí el valor de AV, de cualquier forma aquí lo menciona, es el área nominal sin rosca del cuerpo del tornillo o parte roscada. Eso ya es sencillo de obtener. Y Fn es el esfuerzo nominal a tensión o cortante de la tabla J32, que es la tabla que vemos acá. Entonces, si yo estoy ocupando tornillos del grupo A tipo N, pues ocuparía este. Y U ocuparía esta parte de acá, según lo que esté revisando. Vamos a irnos más acá abajo y aquí ya vendría la parte de la resistencia que puede ser por desgarramiento o aplastamiento. Entonces esto simplemente es la parte de la resistencia o del diseño a tensión o cortante y esta es la parte de la resistencia al desgarramiento o aplastamiento. Para la parte de la resistencia al desgarramiento o aplastamiento yo tengo esta condición. Aquí lo coloco en esta parte, en la parte 9 del manual Inca, también de la sección J. Y nos menciona que la resistencia del aplastamiento es igual a lo que tú estás viendo aquí, a esta expresión, pero considerando lo siguiente, puede ser un caso A o puede ser un caso B. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el caso, únicamente con el caso A. Y nos menciona que para un tornillo con una conexión con agujeros estándar, aquí te lo está adelantando, nosotros ya sabemos qué es eso, también se puede aplicar para sobredimensionamientos, pues sencillamente la parte de esa revisión por desgarramiento y aplastamiento va a depender de la condición I o de la condición 2I. Si es la condición I, permíteme hacer esto más grande, si es la conexión I, significa que la deformación que está presente en el agujero del tornillo bajo una carga de servicio, es decir, una combinación que tenga que ver con lo pertinente a la revisión del estado límite de servicio, o un estado límite de servicio que está asociado a unas flechas o a unas deformaciones, ahí se va a considerar para el diseño esta fórmula. Si es que no se considera las deformaciones ni las flechas para ese tipo de conexión, pues voy a estar ocupando esta otra ecuación. Ahora, de esta ecuación la voy a dividir en dos. Esta Rn. Lo primero que estás viendo aquí en este apartado, o lo que está del lado izquierdo de la desigualdad de la ecuación J36A, sería lo relevante al desgarramiento. Y después, en la parte derecha de la desigualdad, lo referente al aplastamiento. Pero todo esto viene en la sección J, en el capítulo J, en la sección 9. Ahí viene lo pertinente a la resistencia por aplastamiento y desgarramiento. Descartamos esta parte de aquí. Nos volvemos a ir para acá. Ahora que ya vimos las fórmulas, que ahorita no es necesario que te las aprendas, en un momento las vamos a aplicar. Ya vimos de dónde obtener los datos relevantes para el diseño. Pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esa revisión para para el aplastamiento y desgarramiento. Aquí en estas formulitas que estás viendo aquí, voy a hacer esto otra vez grande, hay una variable que se llama LC. Voy a explicarte qué es ese LC. Pero aquí, de cualquier forma, viene. Menciona que es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde del agujero y el borde del agujero continuo o borde del material. Simplemente es una distancia ese valor de LC para esa fórmula. Pero ese LC lo vas a asociar tú siempre a un área resistente. Recuerda que hay que revisar que este tornillo va a fallar vamos a tener que revisar la resistencia, su resistencia y las fallas por aplastamiento y desgarramiento. Ahora, recordemos que esto está tensión, esto está tensión hacia acá o está hacia acá. Por lo tanto, anteriormente te hablé que el tipo de condición de resistencia o lo referente a la parte de los tornillos, su resistencia se basa en el apoyo de los tornillos. Es decir, que de cierta forma el tornillito se va a llegar a apoyar en cierta parte del área. Va a tener cierto margen para poder fallar toda esta conexión. Entonces, si yo tengo esta configuración de los orificios del tornillo, debo de revisar el área pertinente o
la longitud LC más próxima o la más pequeña que esté presente, obviamente en dirección de la fuerza. Puede que se llegue a presentar este LC, este de aquí, que está asociado a esa área, puede ser esta en diagonal, o puede ser esta entre conexión y, bueno, entre tornillo y tornillo. Pero ojo, ese LC siempre se va a medir a paños exteriores de los orificios y hasta el borde del elemento estructural, pero siempre va a regir LC mínimo. Bueno, aquí ya veríamos un ejemplo muy sencillo de cuál es este, el cálculo para revisar los tornillos. Entonces voy a apurarme y voy a terminar de ver esto. Y bueno, terminamos de ver ejemplo, ya no faltan muchas diapositivas. Entonces te pido un poquito de calma. Este es un dibujo que solamente hice, entonces ahí es un dibujo muy simple. Nos menciona que si la tensión última son de 220 toneladas, vamos a determinar el tipo de tornillo. Recordemos que ese tipo de tornillo pues puede ser del grupo A, puede ser del grupo B, o puede ser un tornillo tipo N o tipo X. Y con bueno, suponga la siguiente distribución de tornillos y que tiene una conexión tipo N. Por lo tanto, aquí yo tengo una tensión última que tú estás viendo en color morado. Aquí es como si yo hubiese hecho un corte. Bueno, así, ¿no? Bueno, aquí ya quedó mal el dibujo. Es como si yo hubiese hecho un corte aquí y estar viendo esta parte. Entonces, todo lo que estás viendo aquí, no estoy moviendo mi mouse, simplemente es esta conexión. Entonces, tenemos que revisar, primero que nada, que la sección en canal cumpla con la tensión última de 220 toneladas. De hecho, es mucho, pero es un ejemplo. Hay que revisar que la placa 1 y la placa 2 también deban de poder garantizar que resistan esa tensión última. Pero siendo exactos, pues aquí esta tensión de aquí sería mucho menor que la tensión en color morado. ¿Por qué? Porque esta pues técnicamente tendría que soportar 220 entre 2 y esta placa en color verde también 220 entre 2. Pero hay que revisar la parte del tornillo. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí es lo siguiente. Primero que nada, ver la parte de la resistencia. Esa resistencia viene dada por esta ecuación que estás viendo aquí. Esta ecuación la vimos anteriormente, mucho anteriormente, pero en la sección, en esta sección, mira, en esta sección. J31. Entonces aquí sería bueno que le colocara J31. J31. Y esa resistencia está dada por φn por la resistencia nominal. Pero la resistencia nominal es igual a phi. Ya sé cuánto vale, bueno, ya sé cuánto vale phi. Ese valor me lo dan. FNV, pues ya sé de dónde viene de la tabla J3. Y AV es el área del tornillo. Ahora, ese área del tornillo la voy a calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a pi por n. Ahorita te explico qué es n por dv al cuadrado sobre 8. Esa es la fórmula para calcular el orificio, bueno, perdón, el área del tornillo. Si yo igualo la resistencia de diseño con la tensión última, voy a hacer lo siguiente. La tensión última va a ser de los 220 toneladas. Voy a proponer cuántos tornillos van a haber ahí. Voy a proponer que sean 16 tornillos. 16 tornillos. Por lo tanto, cada tornillo tendría que soportar 13.750 kilogramos. Entonces voy a diseñar un tornillo para soportar esa tensión. Ahora, si igualo la resistencia de diseño por lo que va a soportar cada tornillo, suponiendo que son 16, y suponiendo que este área que está aquí, es decir, el área en la placa en color verde, me permita colocar esos 16 tornillos, es decir, un tornillo acá, otro acá, o 16 tornillos, pero con la distribución máxima y mínima que mencionamos en la parte geométrica de un principio. Ahora, esta tensión o la que yo voy a calcular únicamente, como lo mencioné, es para una pieza de tornillo que va a estar sujeto a 13.000 kilogramos. La conexión que me dicen es una conexión tipo N. Por lo tanto, de esto, lo único que no conozco es AV y es lo que voy a despejar. Entonces, ese AV debe ser mayor o igual a 8, pues simplemente es un despeje. Y al final de cuentas, si hago el despeje de A o B en esta expresión, pues obtengo esta ecuación. Pero ojo, esta ecuación es válida cuando n es igual a 2. ¿Por qué n es igual a 2?
Porque yo tengo dos planos de corte. Plano de corte 1, plano de corte 2. Por eso Sn vale 2. Entonces, si tengo más planos de corte, pues esta ecuación que estás viendo aquí, esta que estás viendo aquí, pues no vale. No vale. ¿Sí? Entonces aquí estaría S2. Sn estaría aquí. Entonces 8 entre 2 es 4. Ojo, hay mucho ojo. Seguimos. Volvemos a hacer esta expresión. Ahora la parte de T última, recordemos que es esta parte de acá. Y la parte de FNV, simplemente nos volvemos a esta parte de acá, pues son 3.796 kilogramos. Lo sustituimos y aproximadamente los tornillos deben de ser del diámetro de 2.54 centímetros, o es decir, una pulgada, que es un diámetro pues demasiado grande. Entonces aquí valdría la pena, si es que aquí resulta muy grande esto, porque son muchos, es un tornillo muy grande. Entonces aquí tendría que dividirlo entre más tornillos, quizás no entre 16, sino quizás entre 18 y a ver qué es lo que sucede. Pero recordando que aquí en esta parte geométrica deben de estar presentes esa distribución de los tornillos con la distancia mínima y máxima y demás. Vamos a continuar. De nueva cuenta, aquí coloco, esta cota está mal, aquí una disculpa, pero el tornillo es de 1 pulgada. Entonces, aquí también esto no lo he corregido, pero aquí son 16 tornillos. Es decir, que yo voy a ocupar 16 tornillos para soportar esas 220 toneladas. Ahora, lo que va a suceder aquí es que yo debo de revisar también la parte yo únicamente revisé la parte bueno, me faltaría revisar la parte del aplastamiento y desgarramiento eh, de los tornillos. Supongamos que yo voy a colocar eso en la sección CE y esa sección CE va a ser de 15 por 24 y esa sección CE o la que estás viendo en color gris ya va a soportar las 220 toneladas, supongamos. Aquí existe algo que se llama G, que se llama gramil y esos gramiles van a ser las distancias donde yo puedo, o la distancia más corta que puedo colocarlo respecto al patín superior o respecto al patín inferior o respecto del alma, donde sí puedo colocar los tornillos. Esos gramiles, por lo menos para la sección C, están aquí y me da un valor X. Entonces supongamos que ese G va a ser igual a 1 centímetro, supongamos, 1 centímetro. Entonces, ese 1 centímetro quiero que veas que está al centro del orificio. Y yo te voy a decir que no lo coloques ahí, sino que ese 1 centímetro que te está dando la tabla o la columna que tenga que ver con gramiles respecto a la sección que tú estás revisando, no lo coloques al centro del orificio o no tomes esa cota hasta el centro del orificio, sino que lo tomes al borde, es decir, acá. Entonces, si aquí te dice 1 centímetro que sea hasta el centro del orificio, tú lo vas a tomar hasta acá, hasta el paño exterior del orificio. Y eso te va a generar, pues, no es mucho, pero es cuidarte de que quizás en la parte del campo no lo hagan correctamente. Es simplemente es prevenir algo, pero esa prevención o ese margen de error es muy pequeño, pero lo estás tomando en cuenta. Y eso se refiere a los gramiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero colocar un tornillo no a 1 centímetro, sino a medio centímetro? Ah, pues eso no va a ser posible. Y no va a ser posible porque vas a generar muchos esfuerzos en este cambio de sección, entre el cambio de sección del patín al cambio de sección del alma. Entonces vas a generar esfuerzos, puede que ahí se presente una falla local, de acuerdo a la conexión atornillada. Volviendo con esa parte, ahora debemos de checar, aquí yo solamente te coloco parte del alma de la sección del canal 15 por 34 y estamos viendo la distancia mínima al borde y la parte de los gramiles, que yo te dije que lo colocaras hasta el paño exterior. Supongamos que esto es 1 centímetro, supongamos. Ahora hay que ubicar esos tornillos. Yo lo estoy colocando aquí, pero te estoy adelantando esta parte de acá. La placa es la que estás viendo en sección verde. Y aquí yo ya revisé lo referente a la distancia mínima a borde con los tipos de tornillos que salió de 1 pulgada, la parte del gramil de la sección CE, esto fue hecho en AutoCAD, y la parte de la distancia máxima. Entonces ahí ya estaría la distribución de esos tornillos. Permíteme llegar a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí son 14. Entonces aquí me faltaría 15 y 16. Ahí estarían los 16 tornillos
ubicados de esa forma o distribuidos de esa forma. Lo que faltaría, bueno, aquí vuelvo a repetirte, hay que revisar el diámetro mínimo, bueno, la distancia mínima a los bordes, la parte que tenga que ver con los gramiles y la parte que tenga que ver con las distancias máximas. Aquí también faltaría colocarle la parte de la revisión de la distancia diagonal. Pero eso ya lo hice. De cualquier forma, ahí faltaría una cota pertinente a esa parte de ahí. Lo que sigue son la revisión por desgarramiento y aplastamiento. Vamos a revisar esa parte de ahí. Ya definimos la resistencia de ese tornillo. Recordemos que estamos revisando tensión. Ahora, faltaría revisar la parte del desgarramiento y del aplastamiento. Recordemos que esta ecuación va a depender si es una ecuación I o una ecuación doble I, donde la ecuación I hace referencia a que la revisión por desgarramiento y aplastamiento va a causar o se va a tomar en cuenta las deformaciones o las flechas o, siendo más claros, una condición de servicio. Y el caso 2I es para una condición que no es relevante la parte de los desplazamientos o de las deformaciones o de esa condición de servicio. Por lo tanto, aquí yo lo estoy colocando para orificios tamaño estándar y con relevancia de la condición de servicio. Es decir, que si me importa lo que tenga que ver con las deformaciones y demás, pues están estas dos ecuaciones, que es la parte de la condición I. Esa condición I. Hay que revisar esto. Y la resistencia nominal va a regir el valor mínimo de este o de este. Vamos a ver qué es lo que sucede con esa parte. Aquí yo únicamente voy a revisar una sola condición de LC. Recordemos que LC puede variar, mira. LC, hay que revisar todas estas condiciones. Yo solamente estoy revisando una primera condición. Estamos en esta parte de acá. De la revisión es por apoyo. Entonces este FU le corresponde a la sección donde estoy revisando. Y yo estoy revisando el apoyo en la placa en color verde. Entonces, esa placa supongamos que tiene un acero A36, cuyo valor de FU son 4080 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Entonces, yo ya sé cuánto vale el valor del FU. Y el valor de T, pues sería ese espesor de la placa que yo estoy revisando. Entonces, este T es respecto al espesor de la placa, que esa placa va a tener un valor de 3 octavos de pulgada de espesor. Entonces, vamos a continuar. Vamos a irnos otra vez a la parte de las diapositivas. Y en esta parte de las diapositivas, nosotros estamos viendo que ya es la última, me parece. Sí, ya es la última. Es la última. En esta parte vuelvo a colocar lo referente a la placa, lo referente a la condición. Recuerda que esta fórmula que tú estás viendo aquí es una fórmula que tenga que ver con la condición I o donde es relevante la parte de la condición de servicio, ¿sí? Entonces, estas fórmulas pueden variar para la condición donde no es necesario revisar la parte del servicio, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? ¿O alguna duda hasta esta parte? No. ¿No? Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa con I. Y aquí en esta parte, solamente es coloco cuánto vale LC. LC vale 4. No coloco unidades. El valor de T son 3 cuartos de pulgada, lo transforma a centímetros, resulta este valor. La parte de FU, recuerda que es lo que estoy revisando, que es la placa en color verde. Faltaría revisar lo propio a la placa en color café, pero si la placa en color café tiene el mismo diámetro, bueno, perdón, el mismo espesor y la misma designación de acero, pues la revisión es la misma. Y la resistencia nominal, recordemos que tenemos que analizar estas ecuaciones que están aquí, y va a regir lo menor. Entonces aquí simplemente abro una condicional que me evalúe el valor mínimo, lo evalúo y ese valor mínimo, por lo menos para esta parte, es lo referente a la condición de desgarramiento. Bueno, permíteme rectificar esa parte porque desgarramiento, sí, es la ecuación que tenga que ver con desgarramiento, es el valor menor de la resistencia nominal. Por lo tanto, el valor de phi es 0.75, por lo tanto, la resistencia de diseño que va a regir esta parte de acá va a ser la parte de desgarramiento y esa resistencia va a ser 1.40 por 10 a la 4 kilogramos centímetro cuadrado.
Ahora, de manera resumida, vamos a quitar esto, descartar, descartar. Yo tuve que checar para esta conexión, ya es lo último. De hecho, con esto terminamos lo que tenga que ver con tensión. Nos llevamos 3 sesiones, si fue bastante extenso. Bueno, de hecho todavía no terminamos con tensión, faltaría ver la parte de soldadura. Bueno, ahorita hablamos acerca de esa parte, igual para no quitarle mucho su tiempo. Revisamos la parte de la sección, ahí, la parte de la sección, y esa parte de la sección, revisamos el límite de, ¿cómo se llamaba? Permíteme recordar, la relación de esbeltez, SR, la relación de esbeltez, que recordemos que era L entre R y esto debe ser RI, la condición más desfavorable, 300. Que lo dejan como una nota, pero nosotros no lo revisé, pero doy por entendido que esa relación de esbeltez se cumple. Revisamos la parte de fluencia, que lo asociamos al área total o al área gruesa de la sección, ojo, de la sección, supongamos de la sección placa, de la sección PL. Revisamos lo que tenga que ver con la fractura, que eso lo asociamos a un área neta, que plenamente es el factor de cortante de retraso por un área efectiva. Perdón, no es así. Es el área efectiva es igual a U por el área neta. Recordemos que U puede variar según si está atornillada, si está soldada, según si está atornillado todo, conectado todo, soldado todo, si esa soldadura es perpendicular o no es perpendicular a la línea de acción de la carga. Eso es lo que referimos. Y vimos lo que tenga que ver con el bloque de cortante, que recordemos también que eso depende principalmente, va a variar más si la consideración del área gruesa acortante y del área neta acortante. Principalmente de eso va a depender la resistencia. Después de revisar lo que la placa pasó, pues ahora hay que revisar, bueno, con otro color, hay que revisar lo que tenga que ver con los tornillos. En la parte de los tornillos revisamos la parte de la tensión, la parte de la resistencia nominal, pero considerando la falla de desgarramiento, bueno, perdón, de aplastamiento y de desgarramiento, y considerar si eso es un caso I o un caso doble I, donde el caso W es donde no me importa o no voy a considerar lo referente a las condiciones de servicio, y el caso I es donde sí considero las condiciones de servicio. Pero plenamente, si es que yo estoy analizando una conexión atornillada, debo de revisar todo esto. Pero ojo, esto únicamente lo hice suponiendo que estamos revisando la placa. Entonces aquí también tornillos en placa, en PL. Entonces eso también, revisión de los tornillos en la placa. Ahora, esa placa era la placa en color verde, porque aquí ya se mezclaron los colores, pero era lo referente a la parte en color verde. Ahora hay que revisar lo mismo, pero para la placa en color café. Si la placa en color café tiene otro diámetro, otro espesor que sea de 1 pulgada, pues también hay que revisar la placa. Después de eso, hay que revisar la sección CE, que la sección CE también hay que revisarlo por todas esas condiciones. Pero la sección CE, quiero que notes que no va a tener problemas de las condiciones de los tornillos. ¿Por qué no va a tener problema? Porque la parte de la cabeza del tornillo no se va a apoyar en la superficie de la placa. Perdón, en la superficie del canal. ¿Sí? Bueno, sí se nota esta parte, que en la parte del canal no hay que revisar los tornillos. ¿Por qué? Porque recordemos que es por apoyo cómo me da la resistencia de los tornillos. Pero si el tornillo no se está apoyando, está pasando, pero no se está apoyando en la parte de las superficies o las caras pertenecientes a los elementos de la sección CE, pues no hay que revisar esa parte. ¿Hasta ahí alguna duda u comentario?